Buenos días, Fabiano Netti para Winston Capital Investors, Advisors, perdón, cubriendo la semana del 10 al 14 de febrero. Y primero y principal, feliz día de San Valentín, que fue el día viernes, donde en Estados Unidos se calcula que todos los Valentines van a gastar más de 30% con respecto al año pasado en distinto tipo de regalos. Y también hoy día lunes es el día del presidente o de los presidentes en los Estados Unidos y es un feriado en tanto las bolsas como los mercados de bonos. Arrancamos la semana con esta preocupación que tenemos un poco sobre cómo evoluciona la situación en Europa. Tuvimos números de producción industrial de vuelta de Alemania bastante peores, 6,8% negativo, el mercado esperaba 3,7%, e inclusive en la eurozona el número fue de lo que es producción industrial negativo 4,1%, el mercado esperaba negativo 2,5%. Estos son los números de enero. Y también el índice de manufacturas negativo 4,5%. Recuerden, el problema, lo venimos siguiendo y conversando, es que desafortunadamente gran parte de la economía europea es servicios, que es mucho más difícil de medir. La producción industrial es mucho más fácil de medir: cuántas toneladas de acero se hicieron, cuántos autos se produjeron, cuántas toneladas de cemento, cuántos kilowatts de electricidad, etcétera, etcétera. Es mucho más fácil. La industria de servicios es mucho más compleja. Pero, digamos, recuerden, el año pasado fue como arrancamos un poco con la preocupación de desaceleración de crecimiento global, que luego nos llevó a tener todo este temor sumado al tema de la posible guerra comercial con China. De todas maneras, pensamos, digamos, no nos preocupa todavía, lo tenemos, lo miramos, lo seguimos de cerca. Esto también empujó el euro a tocar casi 1,08, sumado a las noticias estas, el hecho de que la designada sucesora de Angela Merkel en Alemania se bajó de la carrera después de perder unas elecciones regionales, y esto de alguna manera genera inestabilidad, digamos, en la parte política de Europa. De vuelta, lo seguimos de cerca, lo miramos y vemos un poco qué pasa por ese lado. Siguiendo, pasando a mercados emergentes, otro que toca los mínimos históricos, Brasil Real 4,3%. Y de vuelta un poco comentarios del ministro de Finanzas, Paulo Guedes, que está contento con este nivel. Dice: prefiero un dólar de 4,20 que un dólar de 1,80, que es donde estaba hace 3 o 4 años. Mejora la situación digamos, comercial, etcétera, etcétera. Cree que es más apropiado, pero en este entorno los inversores extranjeros perdieron bastante plata con la terrible depreciación del real y por eso le está pegando el EWZ, que es una posición en nuestro portafolio. Recuerden, la tesis al comienzo del año había sido que Brasil se quedó atrasado y Emerging Markets no tuvo la performance que debería haber tenido el año pasado, y es una apuesta a Emerging Markets, foco en Brasil, la vuelta a un crecimiento interesante. También está pasando que muchos economistas que estaban hablando del 2,5 o por ahí de crecimiento ya están hablando del 2 o menos, con lo cual también ven que esta desaceleración en Brasil se extiende a un poco ya al primer trimestre de este año. Con lo cual, un poco esa preocupación, y como dijimos, gente como Ray Dalio, grandes hedge funds con una apuesta importante en emerging markets, sobre todo en Brasil, México, y que por ahora no se nos está dando. EWZ lo tenemos en el portafolio, lo miramos, lo seguimos, y como digo, al tocar mínimos le cuesta más ir un poco en contra de la corriente, porque donde baja el real, la bolsa tiene que subir solamente para contrarrestar la caída de la moneda. El sector de energía sigue complicado. Lo único que sabemos del coronavirus, ahora vamos a hablar un rato, es que ha afectado el mercado del petróleo, más de 20% de caída del crudo desde el comienzo de año. Inclusive comentarios de que Rusia y la OPEC querían hacer una reunión para adelantarse y recortar las cuotas de producción que hay hasta marzo, debido a que, más allá del virus, claramente se va a producir una desaceleración de consumo de petróleo. Recuerden, el petróleo es enormemente sensible al crecimiento de la economía y es una cosa de just in time. Hay que producirlo, destilarlo y proveerlo ahí nomás. Y ha caído. Y las acciones de energía muy castigadas, muy baratas, lo hablamos bastante, lo cubrimos bastante, a muchos de ustedes les gustan, nos parece razonable, muy baratas, de vuelta dividendos del 5%, pero muy castigadas de alguna manera con esta última noticia. Y eso nos hace saltar al coronavirus, que básicamente la semana pasada se ha convertido más en un tema de credibilidad. Es China contra el resto del mundo. ¿Cuántos son los casos reales? Todo se dio porque se ha producido un salto exponencial en el número de casos que no se condice con lo que la ciencia médica
dice que es la normal evolución de una pandemia en términos de la multiplicación y contagio, etcétera, etcétera. Y entonces es un tema de credibilidad. ¿Qué sabía el gobierno antes? ¿Qué sabe ahora? ¿Qué escondieron? ¿Qué no dijeron? Hoy estamos en 70.000 casos, 2.000 muertes. Para que se den una idea, la temporada de gripe en Estados Unidos solamente son 400.000 casos de gripe al año, con lo cual no es una cosa gigantesca y la mortalidad baja, pero lo que está pasando es que ahora se ha convertido en un tema de credibilidad. ¿Le creo o no le creo? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Lo vamos a seguir de cerca, lo vamos a mirar. Por ahora el mercado ha decidido ignorarlo porque así como con lo que sabemos no es tremendo, más allá de los titulares y las noticias y demás, desde el punto de vista del efecto financiero. Sí, va a haber una desaceleración en esa zona de China, pero el país es muy grande, etc. Recuerden, hay en cuarentena unos 50 millones de personas, China tiene 1.200 millones de habitantes, con lo cual no afecta demasiado la ecuación. El bono de 30 años emitió Estados Unidos, mínimo de la historia absoluta, 2,01% para colocar a 30 años. Y esto, recuerden, con un tema que ya venimos conversando de hace tiempo, el famoso hecho de que enorme demanda por cupón en el resto del mundo. No todo el mundo compra acciones cuando bajan tanto las tasas. Y tenemos gente de Japón, de Europa, etcétera, vendiendo sus activos, comprando dólares para colocarse en Estados Unidos, que por ahora es uno de los pocos que sigue con tasas positivas. No digo tasas reales positivas, pero menos tasas nominales. Un tema de conversación continua casi todos los días. Todo lo que tengo por ahora, como siempre vamos a arrancar martes, semana más corta, como siempre. Si quiere más información nos puede encontrar en nuestra página winston.capital y todos los días en vivo desde Nueva York a las 9 de la mañana con nuestros clientes. Que tengan muy buena semana.